Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, en esta preciosa tarde de hoy viernes. Damos gracias al Señor por conectarnos a través de estos medios contigo. En esta tarde quiero compartirte precisamente esta reflexión. Muchas veces en los tiempos que estamos viviendo y los momentos que estamos enfrentando, quisiéramos que el Señor nos diera respuesta a muchas cosas. Cómo nos sentimos, cómo debemos responder ante lo que estamos viviendo y experimentando, tantos cambios acelerados a nivel global, a nivel de Puerto Rico. Y la verdad es que, mis amados hermanos y hermanas, que Dios siempre nos habla. El asunto es que uno de los medios principales por los cuales Dios nos habla es su palabra. Su palabra. Queremos saber muchas cosas de los tiempos que estamos viviendo. Queremos entender muchas cosas de los tiempos que estamos viviendo, pero a veces se nos hace difícil acudir a la palabra. Preferimos depender de otras fuentes y la invitación es de Dios mismo hacia nosotros a través de su palabra. El libro de Santiago, la carta de Santiago, dice en el capítulo 4, el versículo 8, una línea que nos toca muy de cerca. Esa porción bíblica habla de someteos pues a Dios, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, resistir al diablo, de vosotros huirá. Pero hay una línea en el versículo 8 específico que dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Siempre Dios toma la iniciativa de invitarte. Si tú respondes a esa invitación y te acercas a Él, Él automáticamente, que te espera con muchas ansias, se acercará a ti. Y uno de los medios en que podemos, mis amados, afirmar la cercanía de Dios en nuestras vidas, no solo a través de su Santo Espíritu que mora permanentemente en nosotros, sino que también a través de su palabra. Mi invitación en esta preciosa tarde es: acude a su palabra, estudia su palabra, léela, escudriñala, medítala en ella, reflexiona en ella, porque en ese libro sagrado están todas las instrucciones de los acontecimientos que estamos enfrentando y cuál debe ser nuestra respuesta precisamente a lo que enfrentamos en la vida. En su palabra encontramos precisamente la manera en que debemos trabajar con nosotros mismos ante los desafíos que enfrentamos. Por lo tanto, cuando Santiago dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, hay una conexión muy estrecha entre Dios y su palabra. Jesús mismo es llamado la palabra encarnada, la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, versículo 1. En Juan capítulo 1 y versículo 14 se refiere a Jesús como la palabra, el verbo de Dios. En Apocalipsis 19:13 se refiere al verbo de Dios. Por lo tanto, número 1, para conocer a Dios, debes conocer su palabra. Número 2, para honrar a Dios, hay que honrar su palabra. Y número 3, para estar en contacto con Dios, debemos estar en contacto con su palabra. Es su palabra, y en estos tiempos yo te invito a que acudas a su palabra. Como hemos dicho en otras ocasiones, reiteradas veces, podemos leer libros que nos guíen, que nos ayuden, devocionales, que nos ayuden a disciplinarnos en el estudio de la palabra, y eso es enriquecedor. Pero no es sino la palabra misma, la esencia del mensaje de Dios, del contenido del mensaje de Dios para nuestras vidas en todos los tiempos, en todas las generaciones, la fuente principal a la cual debemos acudir para entender los tiempos que estamos viviendo. Se dan poderosas promesas en la palabra, y aquellos que dominan tanto la palabra
El fin debería ser que la palabra misma los domine a ellos, y me incluyo. En la medida en que voy escudriñando la palabra y dominando el entendimiento de ella con la ayuda del Espíritu Santo que nos revela, de esa manera debo permitir que la palabra gobierne sobre mi vida, mis decisiones, mi entendimiento. Se nos promete estabilidad espiritual. En la palabra se nos promete estabilidad espiritual, fecundidad, que seamos fructíferos y una verdadera prosperidad, esa que viene de parte del Señor y que no daña. Mientras meditamos en su palabra de día y de noche. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Acude a la palabra del Señor. Dice en el Salmo 1, versículo 2 y 3, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, da mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Les son prosperados. ¿Por qué? Porque no es simplemente leerla, es decidir vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando las palabras de Jesús permanecen en nosotros, Él mismo lo dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Porque cuando las palabras de Jesús permanecen en nosotros, nuestros deseos entonces serán concedidos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces pedimos de acuerdo a un entendimiento correcto de la palabra revelada. Meditar en la palabra de Dios nos conduce a la prosperidad y al éxito en nuestro andar ministerial. Mire lo que dice la palabra en Josué 1:8. Nunca apartes de tu boca esta ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas, escuche bien, guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos sabiduría y tendremos más sabiduría que nuestros mismos enemigos. Estaremos más alerta, estaremos más conscientes, con mayor entendimiento y sabiduría ante las estrategias del enemigo. Creceremos en niveles insospechables aún cuando tenemos maestros alrededor que nos enseñan la palabra, porque nuestra propia hambre de la palabra abrirá un espacio para que el maestro por excelencia, el Espíritu Santo, añada mayor revelación y entendimiento dentro del aprendizaje. El salmista dijo en el Salmo 119, el versículo 97 al 100, cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo mayor discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. O sea, recibo la enseñanza, pero me doy a la búsqueda íntima contigo mismo para que me hagas entender esa palabra relacionada a mi crecimiento y madurez espiritual. Agarro la enseñanza como el bosquejo que me puede guiar hacia mi propio entendimiento en la aplicación de esa misma palabra, guiado por tu Santo Espíritu. Tengo mayor entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Eso dijo el salmista. También acudiendo a la palabra tendremos mayor poder sobre el pecado.
Mire lo que dice precisamente el Salmo 119, el versículo 11 y 12. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. O sea, el entendimiento correcto de la palabra, cuya revelación nos las trae el Espíritu Santo, se afirma en nuestras vidas, nos moldea, nos transforma, nos desafía a vivir de acuerdo a esos estándares, y eso produce un escudo a la inclinación pecaminosa, porque la palabra se vuelve precisamente ese muro de protección. Y dice el salmista: bendito seas, Señor, enséñame tus estatutos. Por otro lado, tendremos consuelo en la aflicción. Como dice ese salmo, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. La palabra de Dios nos infunde esperanza. La palabra de Dios trae consuelo en medio de la aflicción. La palabra de Dios es una lumbrera en medio de nuestro andar en esta vida. La palabra de Dios nos arroja su consejo en las decisiones difíciles que tenemos que tomar. Y dice él: este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Tu palabra me imparte vida. Tus promesas me imparten vida. También al acercarnos a Dios, tenemos su promesa de que Él se acercará a nosotros, como te dije inicialmente. Acércate a Dios. Dice Santiago, dice: sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ustedes. Mis amados, es asombroso todas estas observaciones, todas estas magníficas afirmaciones, estas profundas promesas nos ayudan a darnos cuenta de cuán importante es precisamente nuestra disciplina en escudriñar las Escrituras, lo importante que es la palabra de Dios, y más aún para este tiempo que estamos viviendo. Qué extraordinario potencial traemos a nuestras vidas cuando precisamente nos convertimos en estudiantes serios, responsables, comprometidos con la palabra. Por eso es tan importante que nos comprometamos a dominar la palabra, el entendimiento de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, para que finalmente la palabra gobierne sobre nuestros pensamientos, la palabra se imponga sobre nuestros estados de ánimo, la palabra sea la que traiga liberación conductual, o sea, en mis conductas, en mis acciones, en mis hechos, sean gobernados por la palabra, por lo que Dios ha establecido. Entonces, 4 pasos simplemente para dominar la palabra, guiados por el Espíritu, para que ésta gobierne sobre tu vida. El paso inicial, simple y sencillo, hay que comenzar con leer la palabra. Número 2, estudiarla, escudriñarla, reflexionar sobre ella, memorizar esas porciones bíblicas que te impactan, que te ministran. Memorízalas y medita en ella de día y de noche. Medita en ella. Parece algo sencillo, obvio, incluso para aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo. Estos son los 4 pasos. Sin embargo, hay personas que solamente practican algunos de estos pasos. Y lamentablemente hay algunos que ninguno de ellos. Solo dependen de lo que otros les digan, de lo que otros les aconseje. La palabra de Dios es una fuente de vida, de medicina a nuestro cuerpo, como bien dice la palabra. Pero yo te invito a que des ese primer paso. Yo te invito a que hagas estos pasos constantemente, te disciplines,
porque como resultado vas a experimentar una transformación trascendental completa en tu vida, una comunión con Dios diferente a la que has vivido hasta ahora, una estabilidad, una fortaleza espiritual y poder de lo alto para ejercer el ministerio, gozo en la adoración, prosperidad espiritual, todo lo que te promete la palabra. Aquellos que se interesan de manera seria en escudriñar la palabra y permitir que ella gobierne sobre sus vidas. ¿Quieres entender los tiempos que estamos viviendo? ¿Quieres entender lo que está ocurriendo? ¿Quieres tener la respuesta de cómo actuar ante ellos? ¿Cómo guiarte ante ellos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Acude a su palabra en esa comunión íntima y guarda espacio para que entonces Dios te hable, te revele y te traiga la aplicación personal a tu vida. En esta hermosa tarde te comparto esta reflexión y te invito para que te propongas en este nuevo año 2023, si no lo has hecho, te pongas como meta leer la palabra, leer la Biblia completa. Puedes buscar alguna guía que te sugerida, que te lleve a seleccionar porciones, y cuando la leas, la escudriñes, ten una libreta a tu lado, haz tus propias anotaciones. Te recomiendo que cada vez que leas, también des espacio al Espíritu Santo para que te diga: Espíritu Santo, ¿cómo puedo aplicar esta palabra a mi tiempo, a mi entorno, a mi vida, a lo que yo estoy enfrentando? Y haz tus anotaciones, porque probablemente tus propias anotaciones se conviertan posteriormente en un devocional recomendado a alguien para que también se dé al estudio de la palabra. En esta hermosa tarde, sean todos bendecidos y bendecidas, y tomemos la palabra de Dios como una lumbrera en nuestro camino. Dios te bendiga.